4. No, depende. No, depende. 4 tenían hace 20 años. Ahora bueno, tienen 8. un- 32, 16, eso tiene una buena computadora. Eso, Sí, es una cosa. Ay, similar. SUSE te permite acceder a computadoras de la más grande, por ejemplo, el Mare Nostrum de España, de 165.000 núcleos. Sí, así es. SUSE es gratis, o mejor dicho, SUSE te permite operar computadoras así gratis. Así que si alguno de ustedes quiere investigar y desarrollar evidencia científica y para eso necesita una bomba enorme de computadora, pueden concursar y ganar, ¿no? El acceso, por ejemplo, al Mare Nostrum u otras superespecies para desarrollar su investigación. Ya, muy bien. Entonces, al día de hoy van a aprender. ¿Ya aprendieron eso? ¿Listo? Estoy feliz. Por si les preguntan. Sponsor del día. Sponsor de ¿Cuánto le pagaron? Hermano, con la J Milagro tiene 4, 8 núcleos. Está con la J. De- Contra las justas corre Roblox, ¿no? Mano, en mi laptop, mano, corre Left 4 Dead con lag. Le cagaste. De madre. No, mano, la web. No corre fluido. ¿Qué gráfica tiene? Es Asus, una ROG Strix, no sé qué mierda es. Precio. Algo de 7 más o menos. Tírala y dime dónde la pared. Bueno, la compré en Ni esas, la pensó. en esas de... En San José. En la calle San José hay un... que había... Que están Ah, furiosos, qué ¿eh? huevón que vendía, hermano. Sí, por ahí he visto. Yo por ahí instalé mi PC también. Mentira. 30, No 60 siempre que se pegados. compren una PC, ustedes tienen que estar ahí cuando las armen. Sí. Sí. Esos packs, es mentira, los estafamos bien. Los estafamos, dice. No, porque yo sí lo digo con un pata que sí, o sea, ya la conoce y la armado. Muy bien, entonces ya hemos cerrado el capítulo de oído. En el órgano vestibular, ¿qué les he explicado acá? ¿Nada o algo? No, ¿Nada? todo bien. ¿No les hablé de las dimensiones? ¿Nada? ¿En serio? Se habló, man. Se habló de eso. Se habló de eso. Hasta ahí llegó. De las dimensiones, ¿por qué hay 3? Ah, eso sí. de Ah, las sí. dimensiones, ¿Cuántas dimensiones hay demostradas? 4. Sí. ¿O no? 13. Entonces, Ah, bueno. Uy, chaval, mátate la pata. Sí, no lo dijo. Bueno, ya, mire, vamos a resumir porque tenemos que hacer la clase hipótesis para no trazarnos. En nuestro mundo físico, como seres biológicos, tenemos que relacionarnos con un espacio de 3 dimensiones. Por eso tenemos 3 conductos semicirculares, cada uno orientados perpendicularmente respecto al otro. Además tenemos a las máculas del sacro y el utrículo. Orientación y movimientos de aceleración. Que estén en estas orientaciones es porque tienen estereocilios que tienen una sola dirección de movimiento. Es decir, solo un tipo de movimiento estimulará un conducto semicircular y no al resto, porque el principio de estimulación acá es justamente el movimiento de las otoconias respecto a las células ciliadas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos a la cúpula, que por ejemplo lo que vamos a encontrar en la mácula del sacro y el utrículo, que es un material proteináceo en el que flotan las otoconias, o también conocidos como otolitos, que son unas piedritas constituidas por cristales de oxalato de calcio. Cuando hay un movimiento de aceleración o de desaceleración, o un movimiento de la cabeza, o un movimiento del espacio físico hacia nuestro cuerpo, se mueve el líquido dentro de los conductos semicirculares o dentro de las máculas del sacro y el utrículo, mueve la cúpula y la cúpula hace que se muevan también las otoconias y por lo tanto este movimiento, de ser un movimiento compatible con el sentido de los cilios, va a estimularlo. O sea, me refiero a esto. Los estereocilios de las células ciliadas tipo 1 y tipo 2 de los conductos semicirculares y de las máculas del sacro y el utrículo van desde menor a mayor. Cuando el movimiento se produce en el sentido adecuado, se produce una despolarización que va desde la menor hasta la mayor. Es decir, un movimiento para acá las despolarizaría. Pero si el movimiento, por ejemplo, vertical o oblicuo, no, porque no es el sentido de despolarización. Entonces, mientras que en la cóclea teníamos canales sensibles al movimiento, acá tenemos estereocilios sensibles al movimiento, pero solo en una dirección, no a cualquier tipo de movimiento. En la cóclea son sensibles a cualquier tipo de vibración o movimiento, acá son sensibles a un movimiento en un solo sentido. Y para eso, obviamente, los otolitos, como son piedritas y no es un fluido, tienen inercia. Ustedes saben que por naturaleza propia, los fluidos tienen entropía. Los átomos se suelen mover en múltiples direcciones. Pero si tú tienes una masa sólida como es cristales de oxalato de calcio, la entropía es menor.
como estamos hablando acá a escalas microscópicas, en este caso nanómetros de receptores o de canales de recepción sensibles al movimiento, pues cuando tú tienes una masa física que con el movimiento persiste su inercia, pues se produce una dirección fija de movimiento. Bla, bla, bla. Todo esto significa que esta piedra pesa y el peso de esta piedra trae inercia y esta inercia estimula una sola dirección. Es más eficiente que el agua. ¿Ya? Perfecto. Nada más. Muy bien, pasamos con... aprendan estos esquemas. Células ciliares tipo 1 y tipo 2, funciones, mácula del sáculo y el utrículo y listo, van a sobrevivir. Vamos con hipófisis. Para hipófisis, que básicamente el eje hipotálamo hipoficiario también es considerado cultura general, ustedes como doctores van a tener que saber sí o sí sobre tuberculosis, hipertensión, diabetes, ¿qué más? Cáncer, gripe, frecuencia cardíaca, cuál es la frecuencia respiratoria, de la saturación, bla, 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 y los ejes hipotálamo hipoficiario. ¿Ya? Es algo que tienen que saber, repásenlo, es muy importante porque directa e indirectamente el eje influye en cualquier parte de nuestro cuerpito. Muy bien. La hipófisis o glándula pituitaria se origina a partir de la tercera semana. Lo que primero se origina, según la evidencia científica, es la adenohipófisis, ¿no? En este caso, a partir de la tercera o cuarta semana, a partir del estomodeo, se proyecta una vesícula que se conoce como bolsa de Rey. Proviene de ectodermo. A partir de la cuarta, quinta semana, se proyecta una zona del neuroectodermo que va a formar el primordio de la neurohipófisis. Y a partir de la quinta a sexta semana, se comienza a generar la unión que termina a partir de la sexta, séptima semana y forma entonces la hipófisis, en este caso embrional, ¿no? Entonces la hipófisis tiene dos orígenes, neuroectodermo y ectodermo. Aquí en el medio tenemos un rezago de lo que fue la bolsa de Reyes, en este caso se conoce como quartz intermedia. Otros autores consideran a la parte intermedia como parte de la neurohipófisis, sin embargo al tener quistes, eso ya no es neurohipófisis o neuroectodermo, ¿no? Si tiene quistes tiene epitelio, si tiene epitelio es ectodermo, fin. Entonces, la hipófisis es una glándula que está, en este caso, en la región supracelular y que se encuentra relacionada con varias estructuras. La más importante por de lejos es el hipotálamo. Los núcleos del hipotálamo son varios, pero los que participan directamente con la hipófisis son el paraventricular y el supraventricular. ¿El paraventricular que produce? Oxitocina. El supraóptico, ADH o vasopresina. Sin embargo, cada uno de estos núcleos puede producir tanto como ADH u oxitocina. Si tienes una eliminación o una ablación, supongamos que el paciente tiene un tumor en la región hipotalámica y recibe radioterapia Tenca-Heus y le ablacionan el núcleo paraventricular, el supraóptico va a seguir produciendo oxitocina y ADH. Entonces, tanto el supraóptico como el paraventricular producen ambas. Sin embargo, el paraventricular produce mayor cantidad de oxitocina, ¿no? Pero sí produce ADH. Pregunta clásica esa, no se equivoque. Entonces, el hipotálamo comanda a la hipófisis. El hipotálamo ordena a la hipófisis la secreción de sus productos. El hipotálamo libera factores liberadores, release factors. Básicamente, estos estimulan a las células de la adenohipófisis a que generen factores estimuladores. Entonces, en el hipotálamo tenemos factores liberadores y aquí tenemos factores estimuladores. Hormona liberadora de adenocorticotropa, hormona liberadora de tirotropa, hormona liberadora de hormona de crecimiento, hormona liberadora de prolactina, hormona inhibidora de hormona de crecimiento, hormona liberadora de dopamina, todo es hipotálamo. Pero cuando hablamos de hormona estimulante de tiroides, hormona estimulante de glándula suprarrenal, hormona estimulante de folículos, hormona luteinizante, hormona estimulante de sonotropina, hormona estimulante de prolactina, hablamos de hipófisis. Factores liberadores, factores estimuladores. Liberador, estimulador, liberador, estimulador, liberador, estimulador. Muy bien. El hipotálamo va a producir los productos de secreción para la neurohipófisis, cuya función es solamente el almacenaje. La hipófisis tiene 6 plexos, 2 arteriales. Apréndanselos todos, pero más aún vamos a aprender los componentes de cada uno de los elementos de la hipófisis. La hipófisis característicamente ha tenido estas partes, y puedes aprender también. Lo más importante es esto: los elementos celulares de la neurohipófisis son solo 2, el endotelio y las células pituitarias, o pituicitos, nada más. Pero todos los elementos de la neurohipófisis son estos: los axones amilínicos y los cuerpos de Kerri, capilares fenestrados y pituicitos. Entonces, células con un cuerpo, solo 2, pituicitos y endotelio. Células y resto de estructuras, 5, Kerri, axón, pituicitos, capilares fenestrados
Y ya. Aquí en la adenohipófisis lo mismo, vamos a tener elementos celulares y también elementos celulares sistemales. Los elementos celulares de la adenohipófisis son las células folículo estrelladas, es decir, células de sostén, células intersticiales, que también tienen una función de defensa. También tenemos capilares fenestrados. Las fenestras, tanto en la adeno como en la neurohipófisis, van de 60 a 70 nanómetros de diámetro. Aquí también vamos a tener elementos epiteliales. El epitelio aquí se divide en tres tipos: cromófobo, cromófilo y epitelio de reserva. Aunque muchos dicen que el epitelio de reserva es igual que el cromófobo. Pero bueno, en el epitelio cromófilo vamos a tener dos tipos: las células cromófilas acidófilas, que son rojitas porque tienen afinidad a la eosina, y células cromófilas basófilas porque tienen afinidad a la hematoxilina. Entonces tenemos células cromófilas, células cromófobas, y las cromófilas son acidófilas y basófilas. La pars tuberalis de la adenohipófisis contiene una mayor cantidad de células eosinófilas, o sea, acidófilas, mientras que la pars distalis contiene a todas. Por lo tanto, si nosotros sabemos que en la hipófisis las células acidófilas son las que van a producir somatostatina y prolactina, tenemos que la pars tuberalis de la adenohipófisis produce mayor cantidad de prolactina y somatostatina, es decir, lo que te hace crecer y tener leche es la pars tuberalis. La pars distalis también la produce, pero en menor cantidad. Listo. Entonces, los elementos celulares en la adenohipófisis son las células epiteliales, el endotelio y las células folículo estrelladas. Nada más. La tinción de rutina para evaluar la hipófisis es la hematoxilina uracina, pero la mejor tinción para evaluarla es la tricrómica de Mason. La tinción tricrómica de Mason te permite evaluar los colores de las células con mayor eficacia, ¿no? Tricrómica de Mason te ayuda a evaluar tanto las células como el estroma. Entonces, la hipófisis contiene nidos o cordones de células hipofisiarias, que son células epiteliales. Ectodermo. Tenemos a unas células que tienen un color más rojo o eosinófilo, que son las células acidófilas. Las células acidófilas van a producir somatostatina y prolactina. Mientras que en menor cantidad vamos a tener a estas células que tienen un citoplasma moradito. Son las células basófilas, que producen FSH, adrenocorticotropa, LH, ¿qué más? Nada más pues. Y luego vamos a tener estas células de acá, miren, ven esta de acá, pálida, así como digo cuando no me voy a la playa, así. Estas son las células cromófobas. Teorías: son células cromófilas que han perdido sus gránulos porque ya han cumplido su función, son células madre o de reserva, son células inactivas, son células muertas, son células en apoptosis, y ya. Hasta que descubra alguno de ustedes más adelante qué cosa es, bueno, su función es variadita. Entonces, según los autores, según los patosaurios y por inmunohistoquímica, la mayor proporción de células epiteliales en la adenohipófisis son cromófobas. El 50 al 60% de los elementos celulares de la adenohipófisis son cromófobos. El resto son células cromófilas. De las cromófilas, las más abundantes, nos dicen los patosaurios, son las acidófilas. Es decir, las células rojitas en la adenohipófisis son las más abundantes, ya aproximadamente el 30-40%, y un 10% son células basófilas. Significa que tienes mayor probabilidad de perder células basófilas que eosinófilas. Esto es por número, ¿no? La hipófisis, como cualquier otra glándula, puede sufrir enfermedades, puede sufrir isquemia, infarto, infecciones, gangrena o tumores. Por ejemplo, cuando una hipófisis sufre una isquemia y mueren los elementos celulares, obviamente que se va a morir en mayor cantidad las células acidófilas, porque son las más frecuentes, ¿no? Es como en este caso, los hombres son las acidófilas y las mujeres son las basófilas. Si yo agarro una metralleta y los mato, ¿quiénes se mueren en mayor cantidad? Los hombres. Es decir, que una isquemia hipofisiaria mataría con mayor probabilidad a las células acidófilas. Por lo tanto, las isquemias hipofisiarias cursan con insuficiencia hipofisiaria que predomina, o mejor dicho, que va a predominar una insuficiencia de prolactina y también de hormona de crecimiento. ¿Dónde vemos esto, mi querida Brenda? Una insuficiencia hipofisiaria adquirida por isquemia. Tuchero. ¿Insuficiencia de leche? Síndrome de Sheehan, pues. El síndrome. Las mujeres que dan a luz y que tienen una hemorragia y hacen shock hipovolémico, el shock hipovolémico se produce en un humano cuando pierde el 20% del volumen sanguíneo.
Los hombres tienen aproximadamente 4.8, 5.2 litros de sangre. Las mujeres tienen 1 litro menos. Si pierdes el 20% de eso, es decir, si pierdes 600 mililitros o 800 mililitros de sangre, tu cuerpo automáticamente entra en shock. Si esto, claro, es mantenido de forma aguda, ¿no? De forma crónica puedes perder más sangre. Pero si pierdes el 20% del volumen sanguíneo, tu cuerpo entra en shock hipovolémico y redistribuye la sangre a órganos que realmente importan. Es decir, cuando te estás muriendo, la sangre se redistribuye a los órganos que realmente importan. Tu corazón, tus pulmones, tu cerebro, tus ojos y tus músculos. Y las quita del tracto gastrointestinal, tus riñones, ¿qué más? Tu páncreas, la hipófisis, ¿no? No te va a interesar seguir produciendo hormonas para hacerte bello mientras te estás muriendo. No te va a interesar ir al baño mientras te estás muriendo. El problema de robarle el aporte vascular a la hipófisis, que es un órgano altamente vascular, es que la deja sin aporte de oxígeno. Y como es un órgano que constantemente está en producción de proteínas y por lo tanto consumiendo ATP, sufre isquemia. Entonces la isquemia hipoficiaria postparto puede generar el síndrome de Chico. La mujer, de sobrevivir a la isquemia, porque la mayoría sobrevive, va a presentar una clínica en donde ella se va a dar cuenta que no va a producir leche, ¿no? Entonces, no produce leche porque todas sus células acidófilas están muertas. No hay prolactina, no hay leche. ¿Ya? También la hipófisis puede ser un lugar de asiento de tumores, ¿no? Los tumores hipoficiarios se conocen como adenomas hipoficiarios. El adenoma hipoficiario era el término clásico, hace más de 50 años que ha sido mencionado. Sin embargo, en los últimos 5 años se prefiere el término de tumor neuroendocrino pituitario, o también conocido como PINE. Entonces, patosaurio diría adenoma hipoficiario, patoblasto diría PINE. Tumor neuroendocrino pituitario es lo mismo que adenoma hipoficiario. No sabemos cómo lo va a decir el NAM, ni cómo lo harán los otros autores, pero ya les digo cuál es lo actual, ¿no? Tumor neuroendocrino hipoficiario. Entonces, los PINE, la mayoría de veces, son una proliferación clonal, adivinen de quién, de las células rojitas. Como las células rojitas son las más frecuentes de encontrar, pues es entendible que la mayoría de procesos infecciosos o neoplásicos termine afectándolo a ella. Entonces, si las células rojitas son las que producen hormona de crecimiento y prolactina, un PINE podría producir, ¿qué cosa? Hormona de crecimiento, ¿no? Y es así, los PINE o adenomas de hipófisis pueden ser productores o no productores. Cuando un neurocirujano te dice, señora, su hijo tiene un PINET productor, significa que tiene un tumor en la hipófisis que está produciendo glándulas. Entonces, los PINES pueden producir o no producir hormonas. Si las producen, lo más frecuente es que produzcan hormona de crecimiento y prolactina. Entonces, un PINE es más probable que sea de células acidófilas o basófilas. Acidófilas. Acidófilas. ¿Se acuerdan de lo que envié en el Telegram del doctor André? ¿Cuándo lo envié esto? Ni idea. Pero esto llegó la semana pasada, ¿no? Lo operaron a Juan Pablo. Tenía un tumor de hipófisis. Diagnóstico, células... Ahí no se ve muy bien, pero son células acidófilas. Entonces es un PINE de células acidófilas. Significa que la niña era grande o chiquita. Grande. ¿Qué es otro grupo? No, es de eso mismo. Eso mismo. Ah, ok. Sí, también seguidoras. Ah, no. No, es otro grupo. Hola Elvis. Elvis, buenas tardes. Muchas gracias. Hay que pasar el link. ¿Está en ese? ¿Qué me quedé? No sé, ese grupo de dónde Entonces, salió. es importante, ¿no? Mierda. Entonces, recuerden, la hipófisis, directa o indirectamente, va a influir en cada parte de su cuerpito. ¿Ya? La mayoría de los doctores le dirían, no, solamente influye en el ovario, en la glándula suprarrenal, en el testículo, en el endometrio, en el cervix, en los huesos, en el cartílago, en el hígado, en el corazón y en la piel. Pero no, directo o indirectamente puede influir en cualquier parte de tu cuerpo. Sin embargo, en el nivel básico de los alumnos hay que enseñarles cosas. Por ejemplo, acromegalia y gigantismo. Creo que hablamos de eso, ¿no?
La acromegalia. La acromegalia es un exceso de hormona de crecimiento en un paciente adulto, o mejor dicho, en un humano o cualquier ser vivo adulto. Como es adulto, las placas de crecimiento epifisiario están cerradas, por lo tanto los huesos no pueden crecer en longitud, sino en grosor, ¿no? Entonces, esta fase de los acromegálicos es importante que la conozcan. Ya desde los primeros ciclos deberían saber identificar algunas características semiológicas clásicas. No dejar esto para más adelante, ¿ya? Entonces, los pacientes con acromegalia tienen un cráneo normal, porque el cráneo ya cerró, las fontanelas ya cerraron, las suturas ya cerraron. Sin embargo, el hueso frontal, el maxilar y el mandibular, no. El hueso frontal, el maxilar y mandibular comienzan a crecer desproporcionadamente y tenemos un paciente con una mandíbula prominente, con una nariz ancha, cortesía de que el cartílago nasal también crece, y con las prominencias ciliares grandes, ¿no? Entonces, estas fases acromegálicas son muy importantes que las conozcan, ¿ya? Miren, ¿ven? Acá tenemos una señora, antes de la acromegalia, después de la acromegalia, ¿no? La sustancia, ¿no? Entonces, cuando ustedes se crucen con una paciente, mujer u hombre, con una fase en la que ustedes vean una prominencia mandibular grande, unas prominencias ciliares grandes, una nariz grande, unos rasgos grotescos, unas manos gruesas, díganles con toda confianza, señora o señor, ¿usted siempre ha sido así de feo? Si el señor dice, oye, malcriado, ¿qué te pasa? Pero por favor, respóndame, ¿tiene una fotito de más joven? Y si él te manda una foto en donde luce mucho mejor, pues estás diagnosticando un tumor hipofisiario y le estás salvando la vida. ¿Por qué? Porque así este tipo de humanos está en la calle, ahorita está en la calle, los encuentran en el modelo, hay un montón. No tienen ni idea que tienen un tumor hipofisiario y andan felices. Sin embargo, su esperanza de vida se acorta. ¿Por qué? Porque estos pacientes no solo los huesos que están creciendo, está creciendo cada parte de su cuerpo. Y eso incluye el epiplon, el estómago, el colon, el pulmón, el corazón. Y especialmente este último es el problema, ¿no? El corazón de estos pacientes no crece hacia afuera de forma excéntrica. Comienza a crecer hacia adentro, disminuyendo la reserva o la capacidad de almacenamiento diastólico de sangre del corazón. Significa que con menor capacidad de almacenamiento diastólico, el gasto cardíaco disminuye y estos pacientes son una bomba de tiempo para infartarse. Los tumores hipofisiarios se pueden operar fácilmente, unas 6 horas y estás de alta. Y encima, bien, el neurocirujano tiene que ser manco para dejarte ciego. Y la cirugía no está tan cara. Entonces, a tu paciente feo le regalarías muchos años de ser feo, pero estás vivo. ¿Qué es peor? ¿Estar muerto y ser bonito? Entonces, cuando ustedes reconozcan a una persona en la cual sospechen por su semiología que tiene una acromegalia, mándenlo al neurocirujano o a mí, que yo les doy su comisión. No. ¿De cuánto hablamos? De igual modelo. Ese tipo de piel. ¿Qué pasa si es lo contrario, ¿no? Si la estimulación se produce en la niñez, ¿qué tendríamos? Gigantismo. Ah, mira, acá está la señora conforme el paso del tiempo, ¿no? Del 77, el 81, el 83, el 88. ¿Cómo será en el 2000? Pero guapo. Depende. ¿Está fría? Se infartó. ¿Te importó? Ay, pendejo. Así terminaron todos después de que se hackearon Instagram. Después de que hackearon Interbank. Fui yo. Bueno, en cambio mi plata. Uy, sí, güey. Fui 5 por Entonces, si la 5 soles que estimulación por una glándula pituitaria hiperfuncionante, secretora de hormona de crecimiento, ocurre en la niñez, tendríamos humanos grandes, ¿no? Gigantes, ¿ok? Entonces esto ya es más fácil de diagnosticar, obviamente la talla se supera y cada parte de su cuerpo es grande, no te emociones, Verónica. Luego tenemos otras enfermedades que también podrían estar asociadas con la hipófisis, ¿no? En realidad, el eje hipotálamo hipoficiario órgano diana, cualquiera de estos podría estar elevado. Cuando un endocrinólogo evalúa a un paciente con una disfunción del eje hipotálamo hipoficiario, su tarea es demostrar si el problema está en el hipotálamo, si el problema está en la hipófisis o está en el órgano diana. Lo más frecuente es que esté o en el órgano diana o en la hipófisis. Es muy infrecuente que esté en el hipotálamo. Por ejemplo, acá tenemos la enfermedad de Graves-Base. En este caso es un hipertiroidismo, ¿no? El hipertiroidismo acá se debe a la presencia de anticuerpos que atacan los receptores de hormona TSH en la tiroides, lo que genera una hiperfunción tiroidea. Los anticuerpos también atacan a la grasa periorbitaria, genera inflamación y genera este exoftalmos característico, ¿no? Esta fase también es importante que la reconozcan. La señora no está ojona. La señora puede tener un Graves base 2 escondido. El problema es que el Graves base 2 puede estar coincidiendo con un cáncer de tiroides.
acromegalia, gigantismo, Graves base 2 y por ejemplo tenemos ¿qué más? Otra. Cretinismo. ¿Qué era el cretinismo? ¿Se acuerdan? Es una insuficiencia de hormonas tiroideas en los pacientes embarazadas, ¿no? En los fetos. Si al nacer continúas con la insuficiencia de hormonas tiroideas, pues tienes retraso mental, tienes talla corta, tienes una lengua grande, etc. Cosas que van a aprender en semiología, pero que es importante que evalúen actualmente así de forma tan precoz, porque la función tiroidea, como les digo, directo o indirectamente, puede afectar a cualquier parte